Hola, hola. Bueno, ya había empezado con el tema, pero estoy viendo de que, no sé, no estaba, no sé si me conecté mal, no sé de qué manera, pero al parecer no me estaba viendo mucha gente, no estaban pudiendo entrar. Entonces ahora les pido que por favor, si se están conectando, que me hagan un saludito. Ay, ok. Ya se conectó Gina, muy bien. Ella me estaba comentando que no me podía ver. Entonces tuve que cortar el video y lo volví a empezar para para que me vieran. No sé, pensé que no me estaban pudiendo ver y bueno. Como nadie decía nada, vamos a empezar de nuevo, ¿eh? Entonces tengan todos muy buenas tardes, noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Rinkeisen. Estamos viendo todos los martes un live diferente. Y comenzamos con una conferencia que se llamó Los 12 programas del inconsciente que no te permiten bajar de peso. O que subes de peso demasiado. Entonces, a partir de ahí, hemos comenzado a hacerle un análisis profundo a cada uno de los programas. Ya hemos visto 4 clases. Son diferentes si las ves, son clases específicas de uno u otro de los programas. Y en el día de hoy no estoy viendo gente conectada, no sé qué estará pasando. No sé si tendría que invitar. Gina, no sé si tú me estás viendo bien o no o qué. Solamente te veo a ti conectada, no veo a nadie más. Pues me gustaría ver. Te veo y te escucho bien y sí, solo estoy yo. Ok. Necesito ver cómo más se puede hacer con esto. Estoy esperando un momentito. ¿Me estás viendo? Sí. Es que no veo la gente. No veo gente que me esté viendo, por eso estoy pensando que no me están viendo. Ah, ok. Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, ¿verdad? ¿Se escucha de lujo? Ah, qué bueno. Es que como no tengo retroalimento, no sé si se está viendo o no. Bueno, muy bien. Perfecto, chicas. Si se está viendo, vamos a darle continuidad. Hola, Cari, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Muy bien, es que hola, Ale, ¿cómo estás? Estaba preocupada porque no veía nada de aquí y no sabía si me estaban viendo, no me estaban viendo. Bueno, chicos. Entonces, les estaba comentando. Se ve muy bien y se te ve divina. Ay, gracias, corazón, gracias. Bueno, les estaba comentando de que estamos realizando estos live una vez a la semana, los días martes. Por ahora son los días martes, no sé si cambio o no, pero los días martes estamos viendo estos temas que están, que son los programas inconscientes que traemos
En el caso del sobrepeso emocional, son estos programas. Pero si te pones a ver, son el origen de de todo tipo de problemas, no solamente el del sobrepeso, de cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de trastorno que traigan las personas. O sea, todo tipo de cosas que traigamos, el origen de todo eso está en estos 12 programas. Por eso me estoy dedicando a cada clase a hacer un estudio profundo de uno de los programas. Y como los temas están bastante profundos, los estamos analizando, ¿sí? Hay algunos que me va a tocar 2 clases, otros 3 clases, otros una sola clase, va a depender, ¿no? Mucho éxito y mucha suerte, muchas bendiciones para Miros y para su bebita. Me está diciendo Alejandro que se van para su casa porque la hija de Aide entró en labor de parto, entonces no van a estar presentes en la clase. Pero muchas bendiciones, de verdad, muchachos, muchas bendiciones, que todo salga bien. Hola, Normita. Bueno, lo importante, no importa que entraron tarde o no, lo importante es que estamos, ¿sí? Que estamos presentes y que estamos escuchando este tema. Fíjense que es un tema. Hola, Normita, ¿cómo estoy? Muy bien, y espero que tú también. Le estoy dando chance de que entren más personas porque es la segunda clase sobre huella de humillación y abuso. Voy a hacer un recuento rapidito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos algo bastante fuerte porque estuvimos viendo el tema de cómo se crea desde el origen la huella de humillación y el abuso, que es una energía. El abuso es una energía de polaridad del amor, ¿no? Cuando esta energía, cuando el amor o la energía del amor se pierde, aparece esta herida de abuso y de humillación, y la persona, en el caso del abuso, el alma de la persona puede tomar cualquiera de las dos polaridades, ¿sí? Puede tomar la polaridad de energía fuerte o de energía débil, y entonces al tomar la energía fuerte la persona va a tomar el aprendizaje como victimario, y si toma la energía débil va a tomar el aprendizaje como víctima. Entonces, en estas dos polaridades, no quiere decir que ninguno de los dos esté bien, sino todo lo contrario. No quiere decir que esté mal, pero no es correcto. O sea, es un tema bastante denso, bastante pesado. Pero el alma ha tomado la elección de aprender este tipo de cosas. Entonces, en cualquiera de esas dos polaridades, puede en una existencia canalizarse hacia un lado o hacia el otro, mientras esté en esa polaridad de desequilibrio, de desorden, de desarmonía, pues va a tender a irse para cualquiera de los dos extremos. Entonces, eso estuvimos viendo la semana pasada. También déjenme que vea qué más vimos para no... Bueno, de los tipos de abuso, vimos los tipos de abuso que hay, vimos cómo son las relaciones, y les dejé una tarea que si ustedes querían hacerla,
si ustedes querían reconocer cómo había estado su situación, si se habían polarizado por un lado o para el otro lado, les fui diciendo de que vieran, de que hicieran una lista, ¿sí? Cómo se manifestó el abuso o la humillación en tu familia. O sea, cómo analizar esto, ¿no? Cómo tu familia tomaron o se polarizaron en cualquiera de estos dos aspectos, ¿sí? Entonces les dije de los abuelos, que hicieran un recuento de los bisabuelos, de los abuelos y de los papás, ¿sí? Cómo era la relación de los papás, ¿sí? Si habían visto si el abuelo de ustedes se robó a sus abuelas o no. Todo eso tiene que ver con el abuso, tiene que ver con la humillación. Si fueron abusados, si quedaron embarazados, cómo fue la concepción, cómo fue la concepción de ustedes, ¿sí? ¿Cómo fue la concepción? ¿Cómo fue la gestación? Todo eso, o sea, que lo tuvieran en cuenta. No sé si alguno de ustedes se tomó la tarea de hacer la tarea que les dejé. Se tomó el trabajo de hacerlo, ¿sí? Si lo hizo o no lo hizo. Cómo era la relación de sus padres entre ellos, ¿sí? Cómo fue, si había respeto, si no había respeto. La educación de ustedes en la infancia, cómo fue, si había disciplina, si no había, si la disciplina era impuesta por golpes, por gritos, o si la disciplina era impuesta privándolos de cosas que ustedes querían, ¿no? Pues, dice Esperanza, por favor, ¿cuál es la diferencia entre herida de rechazo y la herida de humillación? Hay una diferencia muy grande, ¿sí? Son heridas totalmente diferentes, ¿sí? Porque la herida de rechazo es una herida donde la persona toma características emocionales y psicológicas diferentes, ¿sí? La herida de rechazo crea una máscara, que la máscara se llama huidizo, ¿sí? Y después de esa máscara de huidizo o de la herida de rechazo, se forma otra herida, que es la herida de la injusticia, ¿sí? Entonces, y la máscara se llama el rígido. Entonces son aspectos muy, muy diferentes, ¿sí? Pero normalmente no hemos tocado la herida de rechazo ni la herida de injusticia, porque no están tan relacionadas con los 12 programas del inconsciente para subir de peso, porque estas heridas, tanto la del rechazo como la de la injusticia, normalmente las personas no tienden a subir de peso, ¿sí? Y como estamos viendo los 12 programas que hacen que las personas suban de peso, por eso no hemos tocado esas heridas. Por eso les comentaba hace un ratito que esto de las heridas es un tema para tocarlo en un taller, para hacer un taller para sanar, ¿no? Para trabajar las 5 heridas. Ahorita nos estamos enfocando en la herida de la humillación y el abuso, que es esta que estamos viendo hoy, ¿sí? Por eso es muy diferente, ¿sí? No sé si te quedó clara la pregunta, Espe. Entonces, bueno, si hacemos un recuento de esto, les decía de que todas las heridas se forman a partir de la desconexión con esa energía del amor, ¿sí? Cualquiera de las heridas se producen por una desconexión con esa energía del amor. Y la energía del amor
es orden, equilibrio, contribución y armonía. Eso es la energía del amor. Mientras que la energía del abuso y de la humillación es todo lo contrario, ¿sí? Porque es desorden, ¿sí? Es desarmonía, es pues abuso, ¿sí? Es desequilibrio. Entonces, muy bien, me da gusto que haya quedado claro. Entonces este tema de la humillación y el abuso se empezaron a crear por ese desequilibrio, ¿sí? Entonces el alma de la persona empieza a atraer a su vida, al desconectarse de esa energía del amor, empieza a atraer a su vida este tipo de experiencias relacionadas con la víctima y el victimario. Y empieza a traer a su vida todo un conjunto de situaciones y de cosas. Dice Norma, de mi concepción no sé nada, solo que no me querían mujer. Y de niña, mi madre era de pegarme por todo, muy fuerte con violencia. Entonces, imagínate cómo pudo haber sido tu concepción, ¿sí? Si tú estás viendo que de niña, que no te querían mujer, ¿sí? Primero. Y ahorita lo vamos a ver, o sea, ahorita vamos a ver cuando se vaya creando la máscara, vamos a ir viendo, te voy a ir poniendo ejemplos de eso, para que te des cuenta cómo se va creando la máscara con ese tipo de cosas, ¿sí? Porque es una autoprotección que vas haciendo, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos el ejemplo tuyo, ¿sí? Que lo vamos a poner ahorita, lo vamos a tocar, ¿ok? Entonces, al haber un desequilibrio y el alma encaminarse hacia cualquiera de esas dos polaridades, el alma va viviendo una serie de experiencias hasta que madura, toca fondo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos al principio, bueno, pero ¿por qué las personas no se dan cuenta? ¿O por qué no toma conciencia? ¿Por qué si sabe de estas cosas, por qué no reacciona y por qué no se libera de todo esto? Hola Nalda, ¿cómo estás? ¿Por qué no se libera de todo esto? Entonces, porque no es así nomás de fácil. Porque el alma va necesitando una serie de aprendizajes hasta que no toca fondo, hasta que no logra comprender el trasfondo o el hondo significado de toda esta experiencia, no busca liberarse, porque no tiene, es como un niño chiquito que uno dice, no, pero le dice tantas veces lo mismo y no lo entiende. ¿Por qué? Porque todavía su cerebro y sus aspectos cognitivos no están totalmente desarrollados para que comprenda que eso le va a hacer daño, ¿no? Dice Norma, qué triste, también me obligaban a cuidar a mi hermana menor. La mayor también me pegaba mucho. Claro, entonces todo esto lo vamos a tomar como un ejemplo, Normita, ya que lo estás exponiendo aquí, lo vamos a tomar como un ejemplo para ir viendo todo esto, ¿ok? Ahorita le estoy dando como una apertura al tema para que vayamos viendo cómo se va a ir formando la máscara del masoquista, ¿sí? Dice Gina, el analizar cómo fue nuestra relación con mamá y papá en la infancia es un indicio de cómo fuimos concebidos. Pues claro, porque todo se conecta, Gina. Todo se conecta, ¿sí? En el tema, o sea, yo en el taller les di una técnica, ¿no? De cómo preguntar. Si ustedes quieren hacer esa pregunta, la pueden hacer y les va a dar su mismo inconsciente, que sabe todo de ustedes, les va a dar la respuesta.
¿no? Pero con solo ver el panorama de cómo fueron gestadas o cómo fue el trato en la infancia y todo eso, se van a ir dando cuenta solitas de cómo estuvo su concepción. Entonces, bueno, hasta que el alma madura, es que ella decide soltar esa victimización, ¿sí? O soltar ese victimario que ha creado, ¿no? Entonces, yo les comentaba que ese alma, que es limpia, pura, transparente, se va llenando de una cantidad de experiencias que va creando los juicios, y una vez que va creando todos esos juicios y todo eso, para protegerse, siente la necesidad de protegerse, y al protegerse va formando una máscara. Es como si tú te lastimaras y te clavaras una astilla, y en esa astilla que te clavaste, te supura, te sale pus, te duele y todo, y tú, para que no te duela, en lugar de sacártela, ¿sí? Empiezas, porque no sabes cómo sacártela, empiezas a ponerte vendas, y como te has puesto vendas, eso se pudre y más te duele y se infecta de una manera que se hincha, se calienta, se pone mal. Y entonces le sigues poniendo y le sigues poniendo vendas y más vendas, ¿sí? Y eso se va formando una especie de máscara, ¿sí? Eso es lo que sucede con nosotros. El alma de nosotros empieza a crear poniéndole como unas vendas, ¿sí? Para protegerse, y resulta que te vas volviendo una persona que no eres en realidad, porque tu ser, tu esencia, tu alma no es eso, ¿sí? En el caso de la huella de humillación y el abuso, la máscara que se crea se llama masoquista, ¿sí? Y realmente necesitamos ver que el masoquista el masoquismo es un comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo. Eso es considerado un masoquista, ¿sí? Entonces realmente la persona que tiene una huella muy marcada de humillación y de abuso es una persona que ha generado una máscara de masoquista, y esa máscara de masoquista tiene una serie de características que son completamente visibles, ¿sí? Que se pueden ver a simple vista, pero que la persona ni siquiera se da cuenta que lo tiene, ¿no? Entonces les voy a ir describiendo, porque necesito irles como llevándolos para que ustedes vayan como comprendiendo el hondo significado de cómo es esto que se forma. Entonces, la mayoría de la gente cree que estas máscaras o que estas situaciones se forman desde la infancia o desde el vientre de la mamá solamente, y ya lo vimos en la clase pasada, que esto se forma de muchas existencias atrás, y quizás desde que el alma tomó cuerpo físico por primera vez como ser humano, que empieza a darse este tipo de elecciones, ¿no? Entonces, bueno, esa máscara la forma ese alma de una manera de protección, ¿sí? Entonces, con ese análisis que les dije que hicieran, que espero que lo hayan hecho, como ahorita que veo que, por ejemplo, Normita lo hizo y no sé qué otras personas lo habrán hecho, el análisis que les dejé, y se los vuelvo a dejar, se los vuelvo a decir cómo hay que hacerlo, para el que no vio la clase pasada, les decía, ¿cómo fue tu concepción? ¿Sí?
cómo fue tu concepción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si traes esa herida de humillación, si vienes desde otras vidas y desde otras existencias cargando con el abuso, es más que seguro que en esta existencia atrajiste a tu vida unos padres que traen también esas mismas heridas. Entonces, seguramente tu concepción fue basada en abuso, ¿sí? ¿Cómo es esto? Puede ser que tu mamá no haya querido tener ese día relaciones sexuales y tu papá le dijo, no, pues tienes que hacerlo porque eres mi mujer o porque tienes que hacerlo, ¿no? O tienes que cumplirme. O puede ser que haya sido abusada sexualmente tu madre y haya sido engendrada con golpes, con violación, ¿sí? O puede ser que haya sido engendrada en situaciones que no eran las elegidas por tu madre, ¿no? O que tu madre no tuviera ganas de nada y bueno, y se prestó por, como les decía, porque bueno, tenía que cumplir y punto, ¿no? Aunque esto no se vea muchas veces como abuso, esto es abuso, ¿sí? Esto es abuso. Entonces, nosotros tenemos que comprender que toda este tipo de información queda en la memoria de ese cuerpo, ¿sí? Que se está formando ahí y queda en la memoria de ese alma. Entonces después tenemos que ver cómo fue la gestación, cómo fue tu gestación. ¿Tus papás qué querían de ti? ¿Querían un niño? ¿Querían una niña? Sí, en este caso Normita decía que querían un niño, ¿sí? En el caso mío, yo siento que también querían un niño. Yo tengo una hermana mayor que es mujer también y mi papá era mecánico de motos. Ustedes imagínense qué es lo que querían. Un niño, ¿no? Yo tuve la oportunidad de cuando hice un trabajo en una meditación de poder ver cuando mi papá y mi mamá estaban, le tocaba a mi papá la panza a mi mamá y decían el nombre, pero en lugar de Alejandra, Alejandro, ¿no? O sea, querían un varón. Entonces eso lo he tenido que trabajar también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este tema, cuando uno nace, cuando ese bebé o esa bebé nace, ¿sí? Se siente no merecedora. Y se siente no merecedora, ¿por qué? Porque no cumplió con las expectativas de sus padres, que era ser un niño, por ejemplo, en el caso de una niña. O hay casos al revés, que quieren una niña y nace un niño. Entonces, esa persona o ese ser se va a sentir siempre que no pudo cumplir con las expectativas de sus padres. Entonces siempre se va a sentir inmerecedora, no valorada, no vista y todos los sentimientos de desvalorización que tengan que ver con ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue la gestación? ¿Sí? Si habían peleas, discusiones, si esa mamá fue abandonada, si el papá, cuando la mamá le dijo que estaba embarazada, ¿cuál fue la reacción del papá? Porque todo eso, todo eso queda en la memoria, como les digo, de ese feto. La gente dice, no, es un pedacito de carne ahí nomás. No, mentira. O sea, todo eso, todos los sentimientos, todas las sensaciones, todas las emociones, todas las palabras, todo, absolutamente todo queda registrado en ese ser. Hola Aide, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue Miros? Todo queda registrado, por eso, o sea, a mí me sorprende cuando
Veo que mucha gente, los bebés están chiquititos y dice, no entiende nada, ese bebé no entiende nada. Imagínate, si queda registrado cuando está en el vientre de la mamá y que todavía es un montón de células solamente, ustedes imagínense ya cuando ha nacido, cuánto más. Entonces, en el proceso de la gestación, si el papá no la quería, ustedes imagínense la reacción de la mamá cuando tuvo que enfrentarse a lo mejor, si se queda embarazada y no está casada, o cómo tiene que enfrentarse sola a los padres a decirle que está embarazada. Muy bien, Aide, muy bien. Enfrentarse a esa situación, enfrentarse de que el novio o la persona que el amante o el que es lo que sea, ¿no? O el esposo, si quería o no quería al bebé, cuál fue la manifestación de esa persona, del papá, hacia el niño, cuál fue la manifestación de esa mamá hacia el enterarse de que está embarazada, si quería a ese bebé o no lo quería, si sintió rechazo o no. A veces al principio puede sentir rechazo y después, bueno, ya dice, no, pues sí, ya le empiezan a dar cariño y todo, pero ese primer rechazo, eso fue contundente para ese bebé. Entonces todas esas cosas nosotros no las tenemos en cuenta, las pasamos, o sea, creemos que no pasa nada, ¿sí? Pero todo eso es lo que forma después la vida de una persona, ¿no? Y es lo que atrae por vibración a la vida esa persona. A ver qué dice Gina. Y ese paquete de memorias desde el momento de nuestra concepción es una lista que se adhiere a lo que ya traemos de otras vidas, es el resultado de lo no resuelto en otras experiencias. Exactamente, Gina. ¿Por qué? Es como decir, el botón no reset, es el botón de, como decir, arranca de nuevo el programa. ¿Sí me explico? O sea, el programa ya está instalado, pero es como estas manifestaciones y estas cosas que empiezan a suceder, es como decir, aprieto el botón otra vez para que vuelva otra vez a correr el programa de lo que ya está instalado, ¿ok? Entonces, espérame, para allá, mi gatita. Dice Norma, pobrecita mi hija, ya fue rechazada de su concepción. Claro, Norma, es que uno no sabe, ¿ves? Nosotros no sabemos, o sea, no podemos nosotros saber todas estas cosas, no sabíamos todas estas cosas, no teníamos ni idea, y hay que reconocer que ese alma, por los mismos patrones de vibración que traen, llegan con una mamá que las va a rechazar. O sea, ¿por qué? Porque el masoquista también tiende a culparse, a culpabilizarse, y eso ya lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Nos empezamos a culpabilizar por eso. ¿Sí? No, espérense. O sea, sí, nosotros tuvimos que ver, tuvimos una parte de responsabilidad sobre eso, pero a su vez esta criatura ya viene con esa vibración, por eso atrajo una mamá que la rechazó, ¿sí? Que no quería estar embarazada, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo fue la gestación? ¿Cómo fue el trato de ese papá con esa mamá? ¿Sí? ¿Cómo fue todo el contexto del desarrollo de la gestación? ¿Sí? Hay hombres que golpean a las mujeres, ¿sí? O si esa mamá, porque no quería estar embarazada, se golpeaba la panza, ¿sí?
Hay hombres que hasta le patean la panza porque dicen, no, sácate ese muchacho, y la mujer no quiere abortar y cosas así, ¿no? Entonces, ustedes imagínense la cantidad de situaciones y cosas que quedan en el inconsciente. Y todo eso hay que sanarlo, porque si no lo sanamos, seguimos repitiendo y heredamos eso a nuestros hijos, y de los hijos a los nietos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, voy viendo porque hago unos puntos para no olvidarme lo que vamos tocando, ¿no? Después de eso, ustedes imagínense, naciste. Ajá, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Fue un parto normal? ¿Fue un parto inducido? ¿Fue un parto donde te tuvieron que sacar con forceps? ¿Fue un parto donde no pudiste nacer normal y te tuvieron que sacar con cesárea? ¿Tuviste el cordón enredado en el cuello? ¿Naciste de pompas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Tu nacimiento fue algo bonito o fue feo? ¿Tu mamá defecó cuando naciste? O sea, todo este tipo de informaciones son son algo muy, muy, muy fuerte que nosotros nunca lo hemos tomado en cuenta. Entonces, Norma dice, a mí me sacaron con forceps. Claro, porque el bebé ya desde la panza dice, no quiero salir, no quiero llegar a este mundo, porque si tiene toda la información de sufrimiento y dolor, imagínate, ¿no? Que querían un niño y vas a ser niña, vas a llegar a la vida como niña, o sea, no quieres salir, ¿no? Entonces, no hay, o sea, estás negándote a llegar a la vida. Entonces, a partir de ahí te sacan con forceps, o sea, te tienen que ayudar porque no pudiste nacer, ¿sí? No pudiste salir natural. Entonces, todo esto también empieza a ser para ti también una humillación, porque en el inconsciente queda registrado que tú no tuviste la fuerza para salir, ¿sí? Y aunque no es así, o sea, ha sido un trabajo de protección, pero ustedes imagínense, entonces, no, o sea, son muchas cosas metidas ahí en el inconsciente que luego se van a ir manifestando en la vida. Entonces después, naciste. A ver, Nalda, ¿por qué la mayoría de los jóvenes entre 25 y 30 años se niegan a ser padres? Hay una marcada incidencia. Prefieren tener mascotas y en algunos casos las tratan como hijos. Claro, en este momento, en la actualidad, eso está pasando ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el inconsciente de ellos está registrado o está marcado que los hijos vienen a sufrir, ¿sí? Es un patrón que está viendo en esta época de que, fíjense, tengo pacientes que con estas características que tú dices, pero han tenido mamás que no querían ser madre y que fueron madres por abuso o porque no se cuidaron o por lo que sea, pero fueron madres y no disfrutaron de ser madre, ¿no? Abuelas igual, abuelas que fueron abusadas, abuelas que sintieron que al tener hijos se les iba la vida, ¿no? Entonces, todo ese registro de información queda en el inconsciente de las personas. Y en esta época, la mayoría de estas personas de entre 25, 30, 40 años, te lo digo, o sea, porque son la mayoría de las personas, no quieren tener hijos
porque sienten que no pueden disfrutar de la vida, que un hijo les quita el poder disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque están manifestando al Anima Mundi que fueron obligados, que todos sus ancestros fueron obligados a tener hijos, que no tuvieron hijos por conciencia o porque querían tener hijos, sino todo lo contrario. Entonces están manifestando esa particularidad. Entonces ese vacío de tener un hijo lo llenan con un perro, con un gato, con animales, ¿sí? Y muchos de ellos los vuelven una adicción, ¿sí? Se ponen a rescatar perros, a rescatar animales, etcétera, ¿sí? Pero eso no es natural, no es normal, ¿sí? Es parte también de lo mismo que estamos viviendo como humanidad. ¿Te quedó claro, Donalda? A ver, Juve dice, yo caí en la mesita de los implementos quirúrgicos y ya que mi mamá tuvo con el dolor el primer hijo, luego tuvo 4 más sin dolor y nadie le creía eso y solo el doctor conocía su caso y le colocó la mesita, no sé qué dice, le colocó la mesita cerca y caí en la mesita. Qué barbaridad. O sea, saliste como pues saliste. O sea, saliste como expulsada más bien, ¿no? Expulsada, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso tienes que tenerlo en cuenta, porque ¿qué quería tu mamá? ¿Sí? Si tu mamá quería tenerte o no quería tenerte, o realmente tu mamá quería salir rápido de esa situación. O sea, hay que ver todas esas cosas, ¿sí? Dice Norma, es verdad, mis hijos de 31 y 26 no quieren tener hijos por ahora. Casi ninguno. O sea, es muy raras las personas que en la actualidad quieren tener hijos, ¿eh? Si los jóvenes no quieren tener hijos, no es el árbol quien está hablando de que ya no quiere más descendencia. Claro, pero es lo que les estoy comentando. O sea, es una manifestación de que quieren cortar, no quieren que haya más descendencia porque todos los hijos no han sido tenidos a conciencia, por conciencia, ¿sí? Han sido como imposiciones, vienen a la vida sin querer, ¿ok? Entonces, claro, el árbol se manifiesta de esa manera, por eso les dije, de la mamá, de la abuela, de todos, no querían tener hijos, entonces es a nivel del árbol, ¿no? Muy bien. Entonces, ese bebé nació con todas las complicaciones y cosas y situaciones, o normal, o como sea, nació. Y resulta que ya con todas las cosas que se venían marcando, ¿sí? En la concepción, en la gestación, en el nacimiento, después viene y la mamá, ¿te dio el pecho? ¿Te dio la teta o no te dio la teta? ¿Cómo te daba la teta? Porque muchas mamás le dan la teta al bebé esperando que rápido, coman rápido y se duerman para poder ellas ponerse a hacer tantas cosas que hay para hacer en la casa, ¿sí? O tantos niños que atender, o tantas cosas que hacer. Entonces rápido, ¿no? Rápido, que tomen rápido, que se coma rápido lo que tenga que comer y ya, rápido, ¿sí? Entonces ustedes imagínense la sensación, o sea, no le estás dando la teta con ese amor, con esa ternura, con ese cariño, sino con esa necesidad de que ya se acabe de comer y se duerma para ponerlo en la cuna, ¿no?
Después de eso, entonces esta criatura va creando con todo esto, esa herida terrible se le va manifestando cada vez más, cada vez más. Entonces después, cuando llega a la etapa, esta es la etapa oral, ¿sí? Toda esa etapa oral, que es la primera etapa, donde ese bebé, su boquita tiene que tocar el pezón de la mamá, donde están todos esos puntitos que tiene alrededor el pezón de la mamá o dentro del mismo pezón, tiene todos esos puntitos que producen una grasa que da un olor específico y donde ese bebé tiene su naricita ahí y huele a la sustancia de la mamá, las hormonas de la mamá, y la mamá en ese momento está produciendo oxitocina, ¿sí? Y las diferentes hormonas, y esa criatura empieza a su cerebro y su hipotálamo y su amígdala, su cuerpo amigdalino, empieza a desarrollarse, ¿sí? Para producir las diferentes hormonas y todo eso. Y entonces, dependiendo de cómo es ese trato que le está dando esa mamá, ese cariño y ese soporte que le está dando ese papá, es que se va a desarrollar en plenitud y que va a producir la cantidad de dopamina, la cantidad de endorfinas, de noradrenalina, de todas las hormonas, ¿no? que necesitan crearse para tener esa satisfacción, ¿sí? Entonces, en esta etapa, ustedes imagínense, un bebé que está estresado porque la mamá le da el pecho a las apuradas o que no lo atiende como tiene que ser o que lo deja llorar y llorar y llorar. Imagínense esa criatura, la herida cómo se le va haciendo cada vez más grande y esa criatura va teniendo cada vez más profunda esa herida. Y entonces después esa criatura se hace popó y la mamá medio le limpia, pero lo deja 2 o 3 horas a veces sucio. El bebé se empieza en Argentina se llama paspar, pero en otros lados le dicen quemarse, rozarse, ¿sí? Y está súper rosado y le duele. Y entonces, o sea, esa criatura empieza a sentirse, como les decía en la clase de la huella de abandono, abandonado. Pero en el caso de que la mamá, por ejemplo, se hizo popó y regó y se le chorreó el popó y entonces empieza a decir, este cochino, mira cómo se chorreó y cómo se ensució y que bla, 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 y que es un cochino y que no sé qué. Y uno cree que el bebé no entiende nada, que no siente nada. Y es donde esa criatura empieza a crear los juicios. Entonces empieza a crear juicios sobre sí mismo. Y que eso es cochino y que se meó encima y que le meó al papá cuando le estaba cambiando el pañal y le empiezan a hacer burla y que si no se... Entonces todo eso empieza a gestarse en el inconsciente de esa criatura como una humillación, ¿sí? Mi hija rechazaba mi pecho y al dormir también tenía un rechazo a estar en mis brazos. Siempre pensé en su gestación, que no era el momento, a pesar que la amaba. Claro, claro, porque tú imagínate, si tú no querías quedarte embarazada, ese mismo rechazo lo sintió ella, ¿sí? Y al sentir ese rechazo, después ella te rechazaba a ti. O sea, totalmente normal, ¿ves? Entonces, muchas de estas cosas, o sea, yo les entiendo perfectamente porque a mí me pasó. Todo eso que tú estás diciendo a mí me pasó con mi hija, ¿sí? Entonces, por eso les comento, les hablo de cosas que las he vivido en carne propia,
O sea, a mí no me las han contado, no me las han dicho. Yo el tema, por eso les dije, el tema de la huella de humillación y de abuso es un tema muy marcado en mi vida. Muy, muy, muy marcado. Entonces, no hace falta ni que me digan, o sea, todo lo que han sufrido, lo que han pasado, todo eso. Yo con solamente leer 2 o 3 cosas de las que me dicen ya les entiendo perfectamente de qué me están hablando, ¿sí? Y sé cómo se culpan, y sé cómo se sienten, y sé todo lo que cargan, pero también sé cómo lo tienen que sanar y cómo lo tienen que liberar. Porque ni la culpa, ni la vergüenza, ni todo lo que nosotros sintamos en contra de nosotros mismos nos va a hacer mejorar ni cambiar la vida de nosotros ni la de nuestros hijos, ¿sí? Pero sí el hecho de comprender, aceptar y sanar todo lo que necesitamos sanar, eso sí nos va a liberar, ¿sí? Y va a liberar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces ya nuestros bisnietos y sigue para abajo, ¿no? Así que, por eso es que estamos hablando de estos temas, ¿sí? Son temas súper, súper profundos. Y se los estoy dando a una profundidad que ustedes puedan captar de qué se trata y captar cómo se va. Por eso les dije, cómo se va creando la máscara, ¿sí? Porque hasta aquí están viendo cómo esa criatura va otra vez dándole enter a los programas de humillación y de abuso, ¿sí? Pero la máscara, cómo la va creando esa criatura de protección, de protegerse, ¿sí? Y cómo va creando esa máscara de protección, pero no sabe que en lugar de protegerse se está causando cada vez más daño. Pero es su forma, ¿sí? Es la forma del inconsciente de autoprotegerse, ¿no? Entonces, bueno, esta criatura que se hizo popó, hizo no sé qué, y después resulta ser de que como se hizo popó y se hizo pipí, y ya después, esto en el primer año, fíjense, el primer año, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les comenté, los que han visto los videos anteriores, en uno de los videos les comenté que cuando cumplí 50 años yo hice una meditación, que la meditación duró 15 minutos, pero en esa meditación me dieron la información del trabajo de los 7 chakras. O sea, fue increíble, o sea, fue una cosa que yo meditaba y meditaba y meditaba, ¿no? Y o sea, yo no sentía nada, no veía nada, ¿no? Entonces ese día fue como un regalo que me dieron de todo el esfuerzo que yo había hecho de tantos años de meditar y meditar, ¿no? Y ahí me di cuenta que nada está perdido, ¿no? De los esfuerzos que uno haga. Y en esos 15 minutos me mostraron cómo la vida de una persona, cómo esto que les voy a comentar ahora, ¿no? Cómo el bebé en el primer año de vida desarrolla toda la información del primer chakra en el primer año de vida. En el segundo año de vida, como la del segundo chakra. En el tercer año de vida, la del tercer chakra. En el cuarto, ¿no? Por eso es que se dice de que el niño desarrolla su personalidad desde 0 a 7 años. Porque es donde desarrolla toda la información de esta existencia conectados con esos 7 chakras. Y después lo fortifica, después de los 7 años lo fortifica, ¿no? Y el ciclo vuelve a empezar, ¿no? Y así sucesivamente, de 7 en 7, de 7 en 7. Entonces cuando yo cumplí 50 años, había terminado mi ciclo de 7 años, ¿sí? De 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, así, hasta llegar al 49. Entonces yo a partir del 50, cumpliendo los 50 años, yo estaba empezando de nuevo con los
con el primer ciclo de otros 7 ciclos, ¿no? Entonces ese día me dieron ese regalo, ¿no? Mi ser me dio ese regalo maravilloso, que hasta el día de hoy todavía le sigo sacando información a eso, ¿no? Entonces en eso me enseñaron de que en el primer año de vida, que es el primer chakra, que es el chakra raíz, esa criatura lo que aprende de 0, ¿sí? De 0 a 1 año, durante el primer año de vida, aprende lo que es la relación con la familia. Fíjense, aprende, o sea, por eso se dice que en este chakra, cuando hay un desequilibrio con este chakra, hay problemas en el futuro de adulto. Este niño, este ser, va a tener problemas en los huesos, en las articulaciones, músculos, piel, en la economía. O sea, todo lo que tiene que ver con este año, de 0 a 1 año, esta criatura desarrolla toda la raíz de su economía, ¿sí? Este chakra, las glándulas principales que tienen relación con este chakra son las suprarrenales, y resulta que las suprarrenales son las que producen el cortisol, que el cortisol trabaja como una defensa del cuerpo, y resulta que ¿qué hace el cortisol como defensa del cuerpo? Hace que se produzca la grasa, que crezca, que aumente la grasa. Entonces empieza la protección, o sea, de este niño, con esos juicios que creó sobre la familia, sobre lo que es el papá, o lo que es un papá, lo que es una mamá, lo que es la relación de él con la familia. Sus raíces, ¿sí?, comienzan en este primer año de vida. Entonces ustedes imagínense, y la gente dice, no entiende nada el niño, no entiende nada. No te preocupes, no entiende nada. ¿Cómo ven? Claro que entiende, y muchísimo más de lo que uno cree. Nada más que queda registrado en el inconsciente. Entonces esta criatura, a ver, dice Nalda, a últimas fechas también he notado que las personas gays salen hasta debajo de las piedras, como si de pronto se despojaran de su caparazón de una manera tan fácil y en algunos casos demasiado liberales públicamente. Obviamente que ha influido la inclusión, pero astralmente, ¿por qué se está dando esto? Bueno, Nalda, esto es un tema muy complejo, pero muy complejo, que está relacionado más allá de solamente el tema de los gays, ¿sí? Creo que esto tendríamos que hacer un live exclusivo de esto, ¿sí? Porque si te doy toda la explicación de todo esto, vamos a irnos del tema, ¿sí? Nos vamos a salir del tema. Te lo voy a decir más o menos así. En una sociedad donde todos los valores, todo el valor de la desconexión con el alma, todos los valores de la desconexión con el amor, ¿sí?, donde se ha ido desconectando la humanidad de esa energía preciosa del amor, ¿sí?, empieza a haber una serie de trastornos de todos los niveles y de todo tipo, ¿sí? Tanto es así que como sociedad lo que se está buscando, y está relacionado con la pregunta que me dijiste, lo que se está buscando es no seguir reproduciéndose como humanidad, ¿sí? Y mientras más homosexualismo haya, menos reproducción hay. Entonces, hay una serie de situaciones que se generan a través del karma, a través de cuestiones del árbol familiar, que deciden este tipo de situaciones.
¿sí? Pero es un tema muy profundo, o sea, no es cualquier cosa. O sea, ahorita se ve como así, ¿no? O sea, uno dice, pues, sí salen por todas partes. No, pues tiene que ver con lo que está pasando a nivel del planeta, ¿ok? Esto es más profundo de lo que uno cree. Entonces, está muy interesante lo que estás planteando, pero como te digo, o sea, si tuviéramos que tocarlo y abrir este tema a la profundidad, nos desviaríamos del tema que estamos viendo, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto de la humillación también, tiene que ver con esto que les estoy contando de los niños, del desarrollo de la infancia, de la información, que ahí tiene que ver. Todo está todo conectado, ¿no? Pero es un tema grueso, pues. Entonces, esta criatura, en este primer año de vida, empieza a crear como una forma de protección, empieza a crear entiendo. También creo que el amor es la base de todo. Mil gracias. Y sí pienso que es un tema para una conferencia. Aprecio tu respuesta. Gracias, corazón. Gracias. Este tema de ese bebé durante el primer año de vida, que va creando esa máscara, la va creando para protegerse, porque imagínense, todo lo que ha venido viviendo desde la concepción, todo el desarrollo de esa humillación que ha ido recibiendo de parte de los papás, de parte de la mamá, de parte de quién sabe, o sea, del que lo cuidó, porque a lo mejor la mamá lo tuvo y no tenía tiempo de cuidarlo y se lo dejó a los abuelos, ¿sí? O lo cuidaba la nana, o lo dejó en una guardería, ¿sí? Y el maltrato en la guardería, la no atención en la guardería, etcétera, etcétera. Entonces esa criatura, eso es lo que va creando sobre la familia, ¿sí? Ese es el concepto que él tiene, porque empieza aquí los juicios, entonces empiezan las creencias y los conceptos a hacerse parte de él. Entonces dice, pues esto es una familia, ¿no? Imagínense qué terrible. Entonces, bueno, ya llega, entonces aquí en este primer año se crean miedos, inseguridades, temor, desarraigo, ¿sí? Porque esa criatura, o sea, ¿qué arraigo tiene? ¿Qué raíces? Que todo se mire todo lo que le ha venido pasando. Entonces entra el segundo año de vida y es donde el niño empieza la etapa anal. Entonces esa criatura tiene que dejar el pañal, pero resulta que la mamá, si se sigue haciendo encima, lo golpea, le pega, lo maltrata, le dice que es un puerco, que es un cochino, que es un sucio, ¿no? Si se hace encima, va y lo dice públicamente, de ahí al abuelo, a la abuela, al papá, le dicen, que este es un puerco, que no sé cuánto, que bla, bla, ¿no? Entonces esa criatura va desarrollando esa herida cada vez más profunda y va creando una máscara, pero él va sintiendo, va creando juicios sobre sí mismo y va empezando a sentir culpa, porque ya en el primer año creó los juicios y en el segundo año ya empieza a sentir vergüenza, entonces empieza a crear la culpa y empieza a sentirse que es un sucio, que es un cochino, que es un puerco, que no vale nada, porque si es un puerco y un sucio no vale, no sirve, y entonces empieza a crear esa máscara del masoquista, ¿sí? Donde siente de que, decíamos que era masoquismo, comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cuerpo amigdalino va tomando
va madurando, pero con una cantidad de deficiencia, de satisfacción. Entonces, para buscar el producir esas hormonas de la satisfacción, él la única forma que tiene es ¿qué le produce satisfacción? El sufrimiento, porque es lo que él tiene, lo que él ha tenido. Entonces él va a buscar ese sufrimiento como satisfacción, ¿sí? Para que se produzcan dentro de él esas hormonas, ¿sí? Entonces ustedes imagínense qué terrible. Entonces empieza a crear todo eso. Entonces en este segundo año de vida está relacionado con el segundo chakra, que el segundo chakra es el chakra sexual. Entonces en esta etapa el bebé se empieza a tocar sus partes íntimas y entonces la madre le da en la mano y le dice, cochino, puerco, no se toque, no sé qué. Bueno, entonces esa criatura empieza a verlo al sexo como algo malo, como que es sucio, como que es malo. Entonces lo que puede desarrollar como algo satisfactorio, ¿sí? También lo vuelve sucio. Y va perdiendo la satisfacción también por ese lado, ¿sí? Entonces aquí también surge la infelicidad y la infidelidad, porque esa persona, al no sentir, va a buscar a una y a otra, etc., ¿sí? Cuando es adulto. También pasa que se vuelve un inapetente sexual, ¿sí? Puede llegar también a tener problemas intestinales, porque como le dicen sucio, cochino, ¿no? Empieza a retener y no quiere hacer popó. Entonces después de adulto va a tener conflictos a nivel del intestino. Puede llegar a tener problemas de enfermedades de tipo urinarios, en ovarios, útero, próstata, testículos, intestino. Va a tener problemas con dar y recibir placer, porque está relacionado con el segundo chakra. Entonces ustedes imagínense qué bárbaro que es esto, ¿no? Entonces, bueno, pasa y el tema de la creatividad se le trunca porque no puede con eso. Entonces pasa al tercer año, donde en el tercer año esta criatura tiene que, es donde empieza a trabajar o empiezan a aparecer sus emociones, ¿sí? El niño empieza a enojarse, empieza a demostrar más lo que siente, pero resulta que si tiene unos padres que lo humillan y lo maltratan y le pegan, y si hace las cosas lo regañan y le están pegando y le dicen que está mal, entonces esa criatura, como ya generó todo eso en los 2 primeros años, ya sigue creando y desarrollando esa máscara de masoquista. Entonces genera comportamientos donde no reacciona o no quiere hacer las cosas. Porque dice, si hago esto me pegan y si hago lo otro también me pegan. Si hago esto o no lo hago, igual me pegan. Entonces, o igual me maltratan. Entonces empieza a sentir que todo lo que hace está mal. Entonces en este tercer año de vida, que es justamente donde se relaciona con el tercer chakra, es donde el niño genera su voluntad, ¿sí? Y su libertad. Pero resulta que si está truncada ese desarrollo de este aspecto, va la libertad, o sea, realmente para él va a ser algo que él le va a tener miedo. Y entonces va a buscar siempre estar bajo el mando de alguien
o siempre va a estar necesitando que alguien le diga cómo hacer las cosas, ¿no? O siempre va a buscar un victimario, ¿sí?, que lo esté maltratando, porque él tiene todas esas características del maltrato. Y como les decía, como esta persona busca satisfacer, busca una satisfacción de alguna manera, y la única satisfacción que ha sentido es cuando lo maltratan, porque por lo menos lo ven, ¿sí? Le prestan atención, aunque sea cuando lo maltratan. Entonces esta criatura va desarrollando cada vez más fuerte esa máscara, ¿sí?, de masoquista, y entonces es el niño que después, cuando entra a la escuela, es el niño que lo bulean, es el niño que le dicen gordito, gordo, es el niño que le dicen de todo. ¿Por qué? Porque su cuerpecito empieza a subir de peso como una especie de protección. Y acuérdense que ya habíamos dicho que las suprarrenales son las que generan el cortisol, que hacen subir de peso. Entonces esta criatura, su mismo sistema hormonal hace que él empiece a subir y siga subiendo y siga subiendo, ¿no? Entonces, ustedes imagínense cómo está el tema de la vergüenza de esta criatura, de la culpa, y él mismo se empieza a autocastigar, ¿sí? Él mismo, de todo lo que hace, él mismo empieza a autojuzgarse, a autocriticarse, a autocondenarse. Entonces busca inconscientemente gente, o atrae más bien, por esa misma vibración que tiene, empieza a atraer a su vida toda esa cantidad de gente. No me voy a extender en los otros chakras, porque ustedes imagínense, este es en el tercer chakra, ¿sí?, que es el de las emociones. El cuarto chakra ya es el del timo y el corazón, es el de los sentimientos. ¿Cómo va a tener esa criatura estos sentimientos? ¿Qué sentimientos hacia sí mismo va a tener? ¿Qué creen ustedes? De odio, de no quererse, de no amarse. Es una criatura que no se ama a sí mismo, porque es feo, porque es sucio, porque es gordo, porque es chueco, porque es, no sé, porque es malo, porque no hace las cosas bien, porque su madre siempre le está regañando porque hace todo mal, ¿sí? Súper interesante, no lo había escuchado nunca, claro. Por eso les digo, es un temazo es un temazo, y se los digo porque pues lo he tenido que estudiar en mí. O sea, eso es un tema fuerte, 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 y todo lo que he atraído de adulto después por esto, ¿no? Y entonces, y no estoy diciendo que mis padres eran unos maltratadores ni nada de eso, sino que mi papá era una persona que tenía un problema muy grueso de ira, ¿sí? Y entonces, que a veces rayaba en la locura, ¿no? Entonces fueron cosas muy fuertes que tuve que vivir con mi papá y mi mamá, de protección. No eran unos golpes tan fuertes que me lastimaran ni nada, pero esa forma, ¿no?, de mi papá era muy, muy, muy tremenda, ¿no? Entonces ustedes imagínense una criaturita de 4 o 5 años ver a su padre, por ejemplo, que agarraba las motos cuando le daba esos corajes y esa ira, y las levantaba como Hulk y las tiraba contra la pared. Entonces ustedes imagínense eso, ¿no? Como yo no sé si tenía, creo que 6, 7 años, mi mamá me estaba peinando, me estaba jalando los cabellos para peinarme. Ven que antes lo peinaban a uno con así tirante el pelo. Yo lloraba porque me dolía aquí atrás. Y mi papá venía corriendo desde el taller, desde atrás. Y mi mamá estaba con una hachita de esas que era hachita para un lado y para el otro un martillito con pullitas así que le daban a los bistecs.
o a los bifes en Argentina, ¿no? Para que se ablandaran, y agarró el hacha y se metió atrás, o sea, yo veía que me iba a echar, y mi mamá salió, le rompió la camisa y todo, yo metí el pie, yo iba a cerrar la puerta y él metió el pie para que yo no, y yo le pateaba el pie y en eso que mi mamá lo jala y le arranca toda la camisa y toda la manga de la camisa, yo alcanzo a cerrar la puerta y le pongo llave, de como de 7 años, no sé cuántos años tendría ahí. Y son cosas que le quedan a los niños, le quedan, porque dice, te grito o te pego porque te amo. Y entonces uno cree que, o sea, te aman y esa es la forma de amar, ¿no? Entonces vas guardando en tu inconsciente todo eso y desde niño dices, no, para educarte te maltrato porque te amo. Entonces empiezas a buscar de adulto en el inconsciente, buscas a una persona que te ame, pero te maltrata, ¿sí? No te da tu lugar, se buscan a otra o te tratan de no te dan el lugar que te corresponde como mujer, o sea, no te dan lo que necesitas, no te dan el apoyo, etcétera. Entonces, pero te aman, porque es la forma de que tú conoces de amor. Entonces ustedes imagínense qué fuerte. Entonces lo que veíamos, nos trauman esas cosas. Lo viví también con mis padres y con mi ex marido también. Claro, porque atrajiste un hombre como tu padre o como tu madre. ¿Ves? Pero es normal, aparentemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo único que conocíamos. Entonces cuando nosotros lo vemos ahora, decimos, pues claro, pero es que necesito sanar todo eso. ¿Y por qué han llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque el alma de nosotros ya está madura para limpiarse de todo eso, para sanar todo eso, para quitarnos esas máscaras. Ya no necesitamos esa protección. Porque esa protección de masoquistas nos ha hecho que llegue a nuestra vida un montón de personas que nos maltrataran. Y un masoquista, ¿saben qué hace? O sea, es una persona que busca ayudar a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque busca la forma de sentirse necesitado. ¿Sí? Porque necesita ser visto como la persona buena, como esa persona que no se avergüencen de ella. ¿Sí? Siempre estoy a la defensiva cuando creo que me agreden y reacciono mal. Claro, porque, o sea, te gestaste con todo eso, creciste con todo eso, viviste con todo eso. Y entonces siempre uno dice, no, pues, o sea, me lo van a volver a hacer. Entonces, bueno, cuando ese niño no hace lo que los papás le dicen, o no hace lo que los demás le dicen, o no cumple las expectativas de los demás, se siente avergonzado, ¿sí? Entonces, esa persona o ese alma busca hacerse cargo de alguien más, porque necesita ser útil, sentirse útil. Porque al sentirse útil no se siente avergonzado. Pero resulta que por la vibración que trae, empieza a servir a gente que son victimarios. Entonces, esos victimarios no le valoran nada de lo que hace esa persona y lo empiezan a utilizar. Y lo humillan y lo maltratan y esa persona ahí sigue porque como cree que ese es amor, que yo estoy dando todo el amor que me están pidiendo, ¿no? Y esa es la forma en que se amar. Entonces ustedes imagínense, o sea, te siguen pisoteando, te siguen humillando, te siguen abusando y abusando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma la persona se sigue autocastigando.
porque no toma la decisión de salirse de ahí, de irse, o le cuesta tomar la decisión de irse. Entonces ustedes imagínense qué impresionante, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos, cuando la herida de humillación es muy profunda, ¿sí? Muy, muy profunda, y esa máscara de masoquista es muy gruesa y es muy grande, es donde atraes a un psicópata narcisista, que es un victimario, ¿sí? Entonces las heridas se complementan, ¿sí? Este es un tremendo abusador y esta es una víctima o un abusado que permite que ese abusador exista. Porque si tú te fueras y tú sanaras, una persona dejara de ser víctima y se hiciera responsable de su vida y sanara y se volviera esa persona libre, ¿sí? Acuérdense que les decía que la libertad es lo que más miedo le tiene el masoquista. Entonces, si esa persona sana y se vuelve una persona libre, que se conecta con su propia verdad, deja de atraer abusadores a su vida y no permite que los abusadores y que los victimarios le hagan daño, porque se desconecta de la energía del abuso y de la humillación y se vuelve una persona libre. Entonces, cuando un masoquista comienza el camino de la sanación, ¿sí? Como tiene la experiencia esa persona de todo de todo el dolor que ha tenido que vivir y todo eso, pero lo ha sanado, o sea, no es que se vuelve una persona que, ay, no, es que yo tuve que vivir esto, yo lo tuve que vivir así, lo tuve que vivir asado, y llora por eso, y se siente mal. No. O sea, a lo mejor lo puede llegar a contar, como en este momento se los estoy contando yo, pero ya no se los estoy contando desde la herida, se los estoy contando desde el recuerdo de la vivencia que yo tuve, pero no estoy culpando a mi papá, no estoy culpando a mi mamá, no me estoy culpando a mí, sino que estoy viéndolo desde una visión totalmente libre, ¿sí? Donde agradezco toda esa experiencia, todo ese aprendizaje, ¿para qué? Para haber tenido, para haber logrado un aspecto de libertad en relación a eso, que me permite hoy decir, ayudo a la gente porque quiero hacerlo, ¿sí? No por una necesidad de sentirme útil o sentirme que tengo que ayudar porque si no lo hago me avergüenzo, ¿sí? He aprendido a poner límites, ¿sí? Entonces dice, detrás de un masoquista, o sea, de una persona que se va sanando, ¿sí? Vas a encontrar una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse en diferentes ámbitos, porque es una persona que se aprende a hacer de todo. O sea, cuando tenía la máscara del masoquista fuertemente, hacía de todo y aprendía a hacer de todo. ¿Para qué? Para ser bien visto por los demás, para sentirse útil ante los demás. Pero resulta que después que sanas esa máscara, tienes todo eso aprendido. Y te sirve para ti, te sirve para lo que sea. Es una persona capaz de ponerse en el lugar de otros y poder comprender. El nivel de compasión de una persona que ha sido masoquista es increíblemente grandioso. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de cualquier persona que haya vivido este tipo de cosas y otras. Y puede llegar a comprender a una persona víctima y puede llegar a comprender a un victimario. Sin juicios.
Es una persona que puede ser un mediador, conciliador, es una persona sensible ante las necesidades ajenas, es una persona que se vuelve objetiva, sociable, altruista, generosa, servicial, sabe respetar la libertad de los otros, tiene esa gran capacidad de respetar la libertad de los otros. ¿Por qué? Porque la libertad era su cuco. Es una persona sensual porque primero tenía miedo de su sensualidad, de su sexualidad, no disfrutaba su sexualidad por todo lo que había tenido que vivir, por el miedo. Fíjense cómo se vuelven gorditos porque el cuerpo toma un aspecto de botarga, de protección. Entonces la sexualidad no se termina disfrutando como tiene que ser, porque siempre tiene vergüenza, porque una de las características negativas es la vergüenza. Entonces dice, ama el placer de la vida, sabe cómo hacer sentir bien y felices a los demás. Es muy buen organizador y sabe reconocer el talento de las demás personas, porque ha reconocido su propio talento. Tiene gran dignidad y manifiesta su orgullo por haber recuperado su amor propio. Esas son las características que puede llegar a desarrollar conscientemente una persona que ha tenido la máscara de masoquismo. ¿Sí? Que ha sido un masoquista. Entonces, una persona que ha sido un masoquista y ha trabajado o lo está trabajando, se libera de ser víctima y se vuelve responsable de sí mismo, dejando de juzgar, como les decía, a los victimarios, dejando de juzgar a sus padres, dejando de juzgar a la vida, dejando de juzgar a Dios, deja de juzgar al universo, ¿sí? Porque se vuelve responsable de sí mismo y reconoce que el alma misma de nosotros ha sido el que se ha encargado de hacer todo eso para aprender. ¿Cómo ven? Pero hay que trabajarlo, ¿sí? Yo llevo años de terapias, de meditaciones, de trabajo y todavía sigo trabajando, ¿sí? Hasta ahorita, hasta esto que les estoy comentando, es parte de todo el trabajo que he venido haciendo con estas heridas, ¿sí? Pero ahora puedo hablar con ustedes, reconocer y reconocerme, porque eso no lo hacía. Ustedes imagínense una vez que hice un test, ¿sí? Hice un test tenía que poner en una hoja todas las cosas buenas que yo tenía y en otra hoja todas las cosas malas que yo tenía. Y sinceramente les digo la verdad, en una tenía de las cosas malas, había puesto, estaba llena la hoja, llena, ¿sí? Y de las cosas buenas, ¿saben qué? ¿Cuántas cosas puse? Una sola. ¿Y saben qué había puesto? Tengo buena salud. Ustedes imagínense. No era capaz de reconocer nada de mí misma, nada. Porque todo decía, no, pues es el ego. No, el ego va a decir tal cosa. El ego es me voy a volver una soberbia, me voy a volver una orgullosa, me voy a volver... No, nosotros necesitamos tener una autoestima alta y necesitamos reconocer las cosas positivas que tenemos y darle un valor a todo eso positivo que tenemos. Dice Gina, muy interesante. Es un buen punto para invertirle a nuestra alma. Exactamente. ¿Sí? Y valoremos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos tenido que pasar. Y aquí estamos, imagínense qué maravilloso. Trabajando sobre todo esto, saliendo adelante. Hay mucha gente que no se dedica a hacer esto, prefieren vivir la vida así. O sea, van para allá y, no, yo hago eso. Esa es su elección de esas personas. Y están haciendo lo que pueden.
nosotros en este momento estamos eligiendo sanar. La sanación no es fácil y no cualquiera se avienta un trabajo de introspección como el que podemos llegar a hacer para sanar este tipo de cosas, ¿sí? Porque yo tengo mucha gente que conozco, mucha gente que dice, ¿para qué te pones a investigar todo eso? ¿Para qué te pones a indagar sobre el pasado, sobre ti, sobre... No, vive tu vida y punto, ¿sí? Pero resulta que eso, sí o sí, tarde que temprano, se te va a aparecer enfrente. ¿Por qué? Porque está en tu inconsciente. Está heredado de tus ancestros. Está en tu sangre, está en tu psiquis. Tarde que temprano te vas a tener que enfrentar a ese tipo de cosas, a ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, si no quieres hacerlo hoy, no importa, no pasa nada. Algún día va a llegar tu momento de encontrarte contigo mismo, de enfrentarte con todo esto y de sanarlo. Entonces, hay que hacerlo y hay que disfrutar de las cosas, hay que disfrutar del camino, ¿sí? Hay que disfrutar del recorrido, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, duda. Me da mucho gusto que se hayan conectado, me da mucho gusto que vean este video y que ojalá con el tiempo las personas que quieran o que decidan trabajar sobre todas estas cosas, me contacten en algún momento para hacer alguna terapia, alguna sanación o alguno de los cursos que dicto. Hay un curso, un taller que doy, que es Rescatando al Niño Interior, que tiene que ver con todo esto de las heridas y todo, pero lo vemos a profundidad, porque yo veo que a veces se habla sobre las heridas de la infancia, pero bueno, pues se habla como muy superficial, ¿no? Pero esto es un tema muy profundo, entonces hay que trabajarlo, sanarlo y verlo, cuando lo puedes ver, cuando lo puedes ver de la manera que lo estamos viendo, sin juicios, es la única forma de poderlo sanar, ¿sí? Mi mamá se enfermó de Alzheimer y se murió, y yo no pude estar, no la vi, porque estaba haciendo misión, creyendo que con eso ayudaba a mucha gente y no sé qué, ¿no? Y no tenía dinero como para ir a Argentina. Yo en esa época vivía en Venezuela. Y resulta ser de que no fui. Y ustedes imagínense, o sea, con una máscara de masoquista, cómo me culpé muchos años de mi vida. Y bueno, me tocó hacer un trabajo, hice muchos trabajos de sanación, pero en uno que me ayudó mi esposo, mi pareja, a ver, me hizo una regresión y pude ver el tema que traía yo con mi papá y mi mamá de otras vidas y me di cuenta por qué había sido todo lo que había vivido y pude soltar esa culpa porque no podía soltarla. O sea, yo hacía trabajos de liberación de culpa, bla, 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 ¿no? Pero no podía. Hasta ese día que pude comprender el hondo significado de por qué había tenido que vivir eso con mi mamá, con mi papá, y pude soltar la culpa, porque el tema del masoquista más fuerte que trae es el tema de la culpa. Se carga las culpas de todo el mundo y se carga vergüenzas, culpas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando pude soltar ese tema de la culpa con mi mamá, me pude liberar de ese peso y de esa carga tan pesada que yo sentía en mis hombros, que no me dejaban encontrar esa parte de ese aspecto de la verdad de mi vida, ¿no? De ese aspecto, ¿sí? Porque yo siento que la verdad de un ser humano es como un rompecabezas enorme que vas recuperando pedacitos, ¿no?
de ese rompecabezas, pedacitos, pedacitos, ¿no? Como piezas del rompecabezas, ¿no? Y esa fue una pieza importante del rompecabezas de mi vida. Entonces, ¿cómo ven? A ver, permítanme que no estoy alcanzando a leer aquí, dice. Permítanme que no se me va, entiendo también. Ajá. Perdón, pero se me va aquí. Nada, es increíble cómo cada ser humano se rige por su caja de creencias y cómo consciente o inconscientemente la va heredando. Así es. Espérame que toco y se va el... Espérame, voy a seguir viendo, espérame. Toco y me vuelve al principio, por eso no alcanzo a leer la pregunta o la acotación que están haciendo, Permíteme, como está muy iluminado aquí y la letra es blanca, no alcanzo a leer. Van ayudando a sanar poco a poco. Dice, llenarla de herramientas de amor que van ayudando a sanar poco a poco, desde una curita hasta una reconstrucción del alma. Debemos amarnos, convencernos de que somos luz de amor. Cuando estamos conscientes de lo que nos sucede y por qué nos sucede, ya tenemos la punta de la madeja para tejer lo que decidamos. Gracias. Abrazo de luz para todos. Gracias, Nalda, qué bonitas palabras. De verdad, muy bonitas. No te alcanzaba a leer bien porque la letra es blanca y me está dando la luz así en el rostro. Como yo me veo, está muy iluminada esta parte. Entonces la letra blanca con esa luz se me confunden las letras. Dice Juve, cuando reconoces tu papel de víctima, ¿qué trabajo se realiza para sanar eso? Se hace un trabajo de soltar y se hace un trabajo con el inconsciente, donde reconoces eso y se suelta, se entrega, se libera. Por eso les decía, o sea, son trabajos que hago yo en los talleres de la recuperación del niño interior, rescatando a tu niño interior, o en terapia, ¿no? Es un tema bastante complejo, no se crean que es así nomás. Si les digo que es mucho tiempo de trabajo, uno a veces cree que en una meditación con eso ya tenemos, ¿no? Fíjense, en el taller que estamos haciendo ahorita de sanando el sobrepeso emocional, les di una meditación que dura 45 minutos, que la tienen que hacer durante 21 días, todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente se protege y tiene conexiones neuronales de información que las sigue registrando. Tú hoy le dices una cosa, pero él mañana vuelve otra vez y se va por el canal que hizo durante años. Entonces tienes que reprogramar todo eso, ¿no? Entonces no es así que uno hace un trabajito una vez y ya, ¿no? No, se tiene que trabajar y hacerlo hasta que le das una solidez a esa información, la dejas como como prendida, pues, ¿sí? En ese lugar, y solito ya no se vuelve a generar eso, ¿no? Dice, es difícil sanar, pero necesario. Hermoso lo que publicaste del niño ayer. Sí, maravilloso. Sí, porque es decirle a ese niño lo que él necesitaba escuchar, no lo que le dijeron, porque todas las preguntas de lo hiciste mal, todo lo que haces está mal, o lo hiciste
no sé, o sea, tantas cosas que nos dijeron que nos causó tanto daño. ¿Por qué? Porque los papás de nosotros tenían sus mismas heridas o sus propias heridas y ellos inconscientemente se descargaban con nosotros, ¿no? Como a nosotros nos ha pasado con nuestros hijos. Entonces, bueno, es todo un tema ese, ¿no? Las capas de la cebolla, sanar es quitarlas una a una. Así es, Gina. Exactamente. Es lo que nos dices tú, Ale. Sí, así es. Sacar las capas de la cebolla. Uh-huh. Entonces, bueno, este tipo de cosas son, este tipo de información es una apertura, ¿sí? Pero hay mucho por hacer, mucho por sanar, mucho recorrido, ¿sí? Porque ya el que en algún momento haga el taller de Rescatando al Niño Interior conmigo o que haga en otro taller, en otro lado, o lo que sea, ya se van a dar cuenta de que la mayoría de nosotros tenemos las 5 heridas. Nada más que el tema de la profundidad de cada herida es la diferencia, es lo que hace la diferencia, ¿sí? Hay algunos que tenemos las heridas, una herida más fuerte que las otras, hay otros que tenemos 2 heridas más fuertes, hay otros que tenemos las 5 heridas fuertes, ¿no? Pero bueno, ahí depende del proceso de aprendizaje que haya elegido el alma. Dice Esperanza, pero ahora estamos a la inversa. Los hijos no tienen límites por más amor, hay mucha rebeldía. Fíjate que es un tema, uno les da amor, pero resulta ser de que cómo es el amor, desde dónde estás dando ese amor, cómo es el amor que se da. Porque acuérdense que no es solamente el amor que le damos, sino que ya con esas personas que han nacido como hijos, ¿sí? O nosotros que nacimos como hijos de nuestros padres, viene implícito también un karma familiar. Entonces está involucrado todo ahí. Está involucrado el karma, las lealtades familiares, las cadenas de información que tenemos que cortar, está involucrado todo, o sea, es una cantidad de cosas que no se imaginan. Todo lo que nosotros hicimos desde la infancia, o sea, desde el vientre, o sea, tenemos que ver todo eso, porque ese ser que ahora a lo mejor ya es un adolescente o ya es un adulto, ¿sí? Viene cargando toda la información que le dimos desde la concepción. Entonces ahora le queremos dar el amor, ¿sí? Y a nuestra forma o desde nuestro punto de vista creemos que es amor y a lo mejor no es lo que ellos están necesitando, no es la forma de amarlos como ellos necesitan. Entonces es todo muy complejo, muy complejo, el hecho de poner límites también es una forma de amar, pero hay que saber cómo, y entonces por eso les digo, es muy complejo. El tema de los hijos y de la educación de los hijos es muy complejo. Uh-huh. ¿Alguna otra cosa que quieran compartir o que me quieran preguntar? Estamos a tiempo todavía, pero ya casi terminamos, De hecho, voy a ver si en estos días siguientes hacemos algún trabajo para sanar la relación con mamá. ¿Sí? Como viene el Día de la Madre, vamos a hacer algo para sanar con mamá, así que estén pendientes, por favor, porque vamos a ver de hacer alguna práctica o algún trabajo o algo para sanar la relación con mamá, Bueno, mis queridos, si no tienen preguntas, dudas o nada, hasta aquí el tema. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Les agradezco sus aportes, sus palabras.
todo lo que han compartido. Y bueno, les mando bendiciones y feliz mayo, que ya empezamos con mayo. Es un mes muy, muy bonito, mes 5. Y bueno, es el mes de la madre. Fíjense, ayer el Día del Trabajador, empezamos con el Día del Trabajador. Todos los días son muy bonitos, ¿sí? Pero bueno, este es un mes que hay que aprovechar, porque las vibraciones están para la madre, ¿no? O sea, el Anima Mundi está trabajando en relación a eso, porque en la mayoría de los países es en esta época, festejan a la madre, entonces vibra la energía yin, ¿sí? Está vibrando la energía yin, entonces hay que conectarse con esa energía de la madre, de las mujeres, del útero, de la sanación, de la parte de los senos, que es la madre, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la madre todo este mes, ¿sí? Entonces vamos a hacer un trabajo especial para eso. Estén pendientes, atentos. Y bueno, les agradezco con todo mi corazón que hayan estado presentes. Un beso grande y muchas bendiciones. Cualquier duda o cualquier cosa que quieran, por favor, como el video va a quedar grabado, pueden hacer ahí otras preguntas o lo que quieran y yo les respondo. Les mando un beso y muchas bendiciones. Bye bye.